Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes habla su host, Agustín Valenzuela. Trayéndole, mira, las maravillas del universo, papá. Este es el espacio donde desentrañamos los misterios de la física, la química y todo lo que nos hace decir ¡bum, chacalaca! Esto me voló la cabeza. Corillo, espero que estén bien, otra semanita maravillosa. Y nada, Corillo, hoy vamos a hablar de algo que suena, ¿verdad? A veces hasta un poco mágico, ¿verdad? Un poco como que, wow, ¿cómo es que esto puede funcionar? Esto no me hace a veces ni sentido. Pero cuando entiendan por completo esto de lo que vamos a hablar, que en específico me voy a ir, ¿verdad? Por un principio, el principio de Arquímedes, que no es para confundirlo con Alquímedes. Y, ¿verdad? El principio de Alquímedes, ¿verdad? AL y termina con Z. ¿Esto es real o esto es un mito, una confusión histórica? Y sobre todo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la densidad y cómo flotan las cosas? Y ya mismo van a entender por qué es que les digo esto de como que Alquímedes, el principio de Alquímedes, pues hay una diferencia. Y ya mismo van a entender. Pero primero, vayan a jaboneradongato.com, papá. Los jabones más maravillosos con ingredientes naturales y buenos para tu piel. Vayan ahora mismo a jaboneradongato.com y con el código curiosidad tienes descuentito, papá. ¿Y por qué ustedes tienen que hacer esto? Pues porque Jabonera Don Gato, uno de, ¿verdad? de las compañías que nos patrocinan para mantener las luces del estudio prendidas. Así que esa es una gran razón para que este programa continúe. Así que vayan para allá, jaboneradongato.com. Corillo, ahora sí, prepárense para sumergirse con nosotros, literalmente, en esta historia de ciencia, ¿verdad? Error y descubrimientos también. Y la importancia también de cuando hice, ¿verdad? Este episodio, cuando estaba buscando la información, era ver si la historia de Arquímedes era real o no. Así que no está del todo claro que la historia como llegó a ese punto es completamente real, o por lo menos, ¿verdad? Esto sucedió 300 años antes del tiempo regular, ¿verdad? O como le dicen por ahí, antes de Cristo. Pero vamos a sumergirnos. Primero, pongamos algo en claro, y es que no existe en la física ningún principio de Alquímedes, ¿verdad? Reconocido oficialmente. Y Alquímedes hablo como si se escribiera alquimia. Ahora, el nombre probablemente es un malentendido popular, ¿verdad? Una deformación del verdadero y muy real principio de Arquímedes, ¿verdad? Atribuido al sabio griego del siglo III a.C., ¿verdad? Arquímedes de Siracusa. Este sí es real, pero el Alquímedes como alquimia, pues no. Pero Arquímedes con AR y al final S sí existió, ¿verdad? Y por lo menos ¿verdad? Este principio se le atribuye a él. Y la historia, ¿verdad? Lo que narra, ¿verdad? La historia, aparentemente, y vuelvo a lo mismo, porque estas historias a veces se pasan de, ¿verdad? ¿Verdad? De boca en boca y para aquí para allá. A veces no hay algo escrito realmente, pero es lo que se cuenta y aparentemente así surgió. Y es que la historia cuenta que el rey Hierón II, ¿verdad? Pidió a Arquímedes que descubriera si una corona estaba hecha de oro puro, pero sin destruirla. O sea, que él no podía abrirla y chequear si realmente era todo oro, o si adentro tenía algún otro tipo de metal, o algún, ¿verdad? O estaba hueca, o alguna cosa así. Y le dijo, mira, necesito que haga esto a ver si no me están cogiendo de bobo. Y un día, mientras se bañaba, Arquímedes notó que el agua subía al sumergirse y gritó, aparentemente, ¡Eureka! ¿Verdad? Corriendo desnudo por las calles por ahí, había entendido que un cuerpo sumergido en un fluido desplaza un volumen del líquido igual al de su propio volumen.
y que, ¿verdad?, la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. Ah, no sé si entendieron perfectamente, pero eso lo vamos a explicar mucho mejor ya mismo. Y les va a hacer un montón de sentido. Así que así nació el principio de Arquímedes, no Alquímedes. ¿Verdad? El nombre erróneo a veces, ¿verdad?, surge en las redes sociales o por errores de pronunciación o escritura, no sé, pero la ciencia no reconoce un tal Alquímedes. Sí reconoce a Arquímedes con R. Ahora, Corillo, ¿por qué algunos objetos flotan y otros se hunden? La respuesta está en una palabra bien importante que yo he hablado aquí varias veces y es la densidad. Para que ustedes tengan idea, la densidad es igual a masa y volumen. ¿Cuánta masa está acumulado en cuánto volumen? Y esto lo tienen que entender bien para que puedan entender cómo funcionan cosas tan gigantescas como un barco hecho de metal lleno de acero y no se hunde. Así que esto es súper importante. La ciencia, en verdad, la idea de cómo funciona la ciencia es tan maravillosa, Corillo, que podemos hacer esto. Podemos tener buques gigantes de metal que no se hunden, siendo, ¿verdad?, el metal más denso que el agua. Pero hay truquitos en eso de cómo hacerlo. Así que si tú tienes, ¿verdad?, un bloque de hierro del tamaño de un puño o una bola de madera del mismo tamaño, el hierro pesa mucho más, ¿verdad? Eso es porque tiene más masa en el mismo volumen. Acuérdense, masa, la cantidad de material que tú puedes apuñar, ¿verdad? O ponerlo más pegadito. Digo, la masa en general es la materia, ¿verdad? De lo que sea que es la materia, tú puedes tener mucha de ella, pero si lo tienes en un volumen más grande, ese peso se, ¿verdad?, desplaza en toda esa área. Pero si tú tienes una masa o algo muy masivo en un volumen más pequeño, se hace más denso y por lo tanto tiene mayor peso, ¿verdad? Mayor masa en un mismo volumen, por lo tanto tiene mayor densidad. O si lo quieren decir, ¿verdad?, de alguna manera, que es un poco errónea, pero tiene más peso. Pues sí pesa más o flotaría menos, si lo quieres ver de esa manera. Así que un objeto flota en un fluido si su densidad es menor que la del fluido. Así que aunque una embarcación sea enorme y pesada, su forma permite desplazar mucha agua y su densidad promedio es menor que la del agua y por eso flota. Ahí es, ¿verdad? Creo que ya están dando en el clavo, ¿verdad? De la densidad, dependiendo, ¿verdad? ¿Verdad? La masa que tengas, pero si el volumen, ¿verdad?, el área que cubre es mucho más grande, se puede convertir en algo menos pesado o menos denso que el mismo fluido en el que está. Así que en este momento podemos, ¿verdad?, hablar del agua, pero vamos allá, ¿verdad?, más o menos, poco a poco, porque esto tiene que ver un poco con algo más pequeño todavía, que sería, ¿verdad?, las moléculas. Así que vamos allá, Corillo. ¿Qué ocurre a nivel molecular? La densidad no solo depende de cuál compacto estén los átomos, sino también de las fuerzas que los unen y el espacio que hay entre ellos. Yo hice un video corto explicando algo de densidad, explicando, por ejemplo, el agua congelada versus el agua líquida. ¿Y qué sucede? Al el agua enfriarse, la densidad de el agua, ¿verdad?, de la unión de esas moléculas se expande. O sea que se convierte ¿verdad?, esa agua, la misma cantidad del vaso, al expandirse, ¿verdad?, las moléculas expandirse un poco más, cubre un poco más de volumen y termina siendo, ¿verdad?, 10% menos densa que el agua en formato líquido, ¿verdad?, en estado líquido. Así que en los metales, ¿verdad?, los átomos están fuertemente empaquetados. Por ejemplo, el oro tiene una densidad mucho más grande que el aire, ¿verdad? En cambio, ¿verdad?, el aire tiene moléculas muy separadas, ¿verdad? Por eso su densidad es baja. ¿Verdad? También depende de la temperatura, puede cambiar ¿verdad?, los tipos de densidades. Usualmente algo, ¿verdad? Usualmente algo que está en estado sólido tiende a ser más denso, pero no es necesariamente así para todos los químicos, como ya les expliqué, en la misma agua. Sabe, el hielo, ¿verdad?, en agua, ¿verdad?, al congelarse las moléculas de agua forman una estructura abierta hexagonal, o sea, menos densa que el agua en líquido. Por eso los icebergs flotan, ¿verdad? Ahora, el iceberg flota 10% por arriba, el otro 90% está debajo del agua, porque como quiera, ¿verdad? Como dije,
esos cristales, ¿verdad? Esas moléculas expanden, pero todavía sigue siendo, ¿verdad? Solamente un cambio más o menos de 10%. Ahora, los neutrones, ¿verdad? Estrellas, ¿verdad? Las estrellas de neutrones, quiero decir, tienen una densidad tan extrema que una cucharadita de su material pesaría más que el monte Everest, corillo. Para que ustedes tengan una idea, una cucharada de una estrella, incluso hay un ejemplo que encontré y dice que no solo una cucharada, si tú tienes una, ¿verdad? Algo del tamaño como de un insecto, ¿verdad? Un insecto grande, no sé, como, hablemos de las cucarachas, por decir algo. Una cucaracha hecha del material de lo que está hecha la estrella de neutrones sería casi similar al peso del Monte Everest. Tú sabes, y todo esto funciona gracias a la física cuántica y nuclear. Ahora, algo importante es como que, ok, ¿de qué sirve este principio de Arquímedes? ¿Cómo se usa esto hoy en día? Pues corillo, eso es súper importante porque la ciencia y la tecnología se usa todo el tiempo. El principio de Arquímedes y el concepto de la densidad son fundamentales en muchas áreas. Por ejemplo, en la ingeniería naval, ¿verdad? Como se diseñan los cascos que flotan, incluso con toneladas de carga, se utiliza el principio de Arquímedes, ¿verdad? Por cómo desplazan esa masa en una cantidad de volumen, creando una densidad menos grande que la de la misma agua. Ahora en la medicina se usa la, ¿verdad? De sintometría, o sea, para diagnosticar osteoporosis, corillo. En la geología se estudia la flotación de las placas tectónicas sobre el manto terrestre. En química molecular, la densidad, ¿verdad? Electrónica es clave para entender enlaces químicos y distribución de carga. Corillo, este principio se utiliza en muchas cosas súper brutales que podemos entrar, ¿verdad? Un poquito más a definición, más directo de cómo se utiliza, ¿verdad? En estos otros tipos de campos, ¿verdad? Probablemente podemos hacer un capítulo entero sobre ellos, pero aunque, ¿verdad? El principio de Arquímedes, como se le decía, no es real, el principio de Arquímedes sí lo es, ¿verdad? Si nos recuerda algo importante, a veces detrás de un error popular hay una gran verdad científica esperando a ser descubierta, así que sí, el principio de Arquímedes sí es real. Y eso está súper brutal porque yo tenía la duda como que contra, esto realmente será cierto porque a veces cuando tú pasas de historia a historia y buscando información de hace más de 2000 y pico de años, ¿verdad? La verdad puede estar un poquito dispersa. Como quiera. Yo no sé si la historia es completamente real de que él salió, gritó Eureka y salió Snoop por ahí gritando de que entendía cómo funcionaba el volumen y la densidad dependiendo del agua. Eso no sé si será completamente real. Pero, ¿verdad? Pienso que como quiera está súper cool entender de que esto es un concepto que se utiliza en el día a día de hoy. Así que, mano, yo creo que a pesar de que este es un episodio, ¿verdad? Más corto, creo que es un episodio súper interesante. Porque hay cosas en la historia que parecerían como que, no puede ser que sucedió de esta manera, pero hace sentido que esta persona, ¿verdad? Como sucede con muchos descubrimientos científicos, estén haciendo algo que no tiene que ver con lo que ellos están pensando y de momento se dan cuenta, espérate, yo podría coger esta corona si la densidad, ¿verdad? O entre comillas, el peso, cuán masivo y denso, ¿verdad? Es esta corona, saber su valor real. Pues lo podemos sumergir en líquido. Hay incluso videos de pájaros poniendo piedritas dentro de botellas de agua o dentro ¿verdad? De vasos o cosas así para que el nivel del agua suba para ellos poder tomar agua. Busquen esos videos, están súper brutales. Esto no pasa solamente en nuestra vida común. Incluso otras especies entienden este tipo de conceptos. Y eso está súper brutal. Así que, Corillo, de verdad que, hermano, gracias nuevamente por estar aquí en Curiosidad Científica. Y si este episodio, ¿verdad?, te dio ganas de compartirlo y que te voló la cabeza o gritar Eureka, como, pues compártelo, suscríbete y acompáñanos, ¿verdad?, en el próximo capítulo donde exploraremos más maravillas del cosmos y del mundo microscópico. Que de verdad que algo que a mí me encanta de hacer estos episodios es que a veces los episodios más sencillos siempre le dan ese clic en el cerebro a uno para entender algo que antes no lo entendía tan bien.
Y por lo menos a mí eso me gustó un montón, me vuela la cabeza cuando yo, con alguna información que a veces he escuchado antes, pero pan, me lo explicaron de otra manera, clac, y me hace el clic en el cerebro y puedo entender algo más. Y puedo entender como que, por eso es que pasó esto, por eso es que pasó aquello, por eso es que los barcos se hacen de esta manera. Oh, wow, qué brutal. Entender incluso la densidad del agua, que puede ser tan fuerte que cambiando el volumen y la forma de, ¿verdad? De digamos, en este caso un barco puede funcionar, tú cargarlo de toneladas y toneladas de peso. Eso está súper brutal. De verdad que a mí me vuela la cabeza. Corillo, nada, pueden apoyarnos, ¿verdad? Todos ustedes compartiendo esto y dándole like y siguiéndome en todas las redes sociales, como ya dije, y envíenlo, ¿verdad? Copienme, taguenme, subanlo a su story, y también nos pueden apoyar en el Patreon, patreon.com/, Agustín Valenzuela. Todos esos links están en mis páginas de como Instagram y todo eso, ¿verdad? Como Curiosidad Científica Podcast en las redes sociales, y mis libros en Amazon, que también están los links ahí. Y mano, hay muchas maneras de apoyarnos, y una de ellas es comentando y dando like, y vayan a YouTube y me siguen, aunque lo escuchen en podcast, porque la verdad es que la gran mayor parte de mi audiencia está en podcast. Yo creo que ya yo lo he dicho antes, porque le debía haber dado amor y cariño a YouTube antes, pero lo que importa es que por lo menos 10, 15, 20 personas, 30 personas en YouTube lo escuchan, y las otras, ¿verdad?, cientos o miles, pues es de podcast, pero está súper bueno que la comunidad se mantiene, y eso me alegra un montón, y que, ¿verdad?, la gente comente wow, mano, no sabía esto, no entendía esto, y ahora sí lo entiendo, gracias. Y así es que cambiamos el mundo, corillo, con conocimiento. Así que, como siempre, busca la manera de aprender que más te divierta, corillo. Chequeamos y hasta la próxima. Bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.